Bueno, queridos istimitianos, estoy aquí haciendo mi primer post, ¿sí? Preferí hacerlo en video, un poco por dar la cara, ¿sí? Lo cual no es lo más agradable, pero bueno. Lo segundo es porque es más fácil para mí explicarlo de este modo. El otro día estaba leyendo un post de una chica que está sufriendo una adicción y bueno, colocaba ahí cómo se sentía y que estaba luchando contra eso. Entonces decidí hablar un poquito sobre el tema de adicciones, ¿sí? Como decía Gustavo Cerati, todos somos adictos. En realidad no es cierto que todos somos adictos, pero sí que nos hacemos adictos fácilmente. En realidad hay tres etapas: consumo, abuso y adicción. Consumo de una sustancia, abuso de la sustancia y adicción a la sustancia. Y el problema con la adicción a la sustancia es que se transforma en una adicción a nivel físico, fisiológico. Pero quería tomar en este caso el consumo también de internet, de teléfono celular, de redes sociales, etcétera, de televisión. No solamente el abuso y el consumo de sustancias, ¿sí? Sino también lo demás. ¿Por qué es que ocurre esto? ¿Sí? ¿Cómo es que nos vamos haciendo adictos, nos vamos metiendo en estos problemas? Incluso en estados fisiológicos, ¿sí? Que tienen que ver con sustancias informacionales que nos provoca el mismo cerebro, que van a nuestro cuerpo y que el cuerpo se hace adicto de estas sustancias informacionales. Sean neuropéptidos, sean dopamina, endorfinas, serotonina, etc. Por ejemplo, el caso más común es el celular. Si el celular ahora, que lo tengo por acá atrás mío, me suena un WhatsApp, ¿sí? Yo voy a ir a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando suena el WhatsApp, ¿sí? Aumenta la dopamina, ¿sí? Cuando aumenta la dopamina y yo retraso el ir a ver el celular, empieza a bajar esa dopamina, que es la que me hace sentir motivado, lo que me hace sentir también bien, porque está asociada a la serotonina, que es la sustancia que nos hace sentir bien. Ambas son neurotransmisores. Cuando baja, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es ir a tomar el celular. Al tomar el celular siento la recompensa y eso hace que sube nuevamente la dopamina. Este sistema de recompensa no es nada más y nada menos, ¿sí? Que un condicionamiento operante, prácticamente un condicionamiento clásico, pavloviano. Si quieren, después de eso en algún momento hablamos de eso, si no ustedes googlean de qué se trata. Pero digamos que básicamente somos perros que salivamos cuando nos suena un WhatsApp o alguna otra notificación de una red social. Y necesitamos inmediatamente. Por eso es sumamente peligroso dárselo a los niños, porque los niños obtienen a partir de los juegos electrónicos, ¿sí? Una recompensa inmediata y hacen esto continuamente, baja, sube, baja, sube, baja, sube. ¿Qué ocurre? El cuerpo se va haciendo cada vez más adicto y ahí empieza el problema realmente serio, cuando el cuerpo se hace adicto a esas sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras es psicológico, emocional, ¿sí? Podemos medianamente podemos manejarlo, controlarlo, pero ya cuando se hace adicto el cuerpo tenemos un problema más. No es que no se pueda, pero tenemos un problema más. Bien, lo que quiero que nos centremos, yo soy terapeuta, trabajo con hipnosis ericksoniana, con el enfoque ericksoniano en términos generales y con EMDR. Y quería en este momento particular sobre las adicciones tomarlo como referente a EMDR y la definición que hace EMDR sobre lo que es una adicción. Para EMDR la adicción, ¿sí? Tomémoslo también con el consumo, con el cigarrillo, con el celular, es un intento fallido de resolver una emoción. Es un intento fallido de resolver una emoción. ¿Qué significa? Que previamente a la conducta que yo voy a realizar hay una emoción que muchas veces, la mayoría de las veces, naturalmente, es inconsciente. O sea, que no me llega a la conciencia la emoción, ¿sí? Y por lo tanto directamente paso a la acción, que es el consumo. Por eso Jacques Lacan decía, el adicto hace acción en el otro, porque realmente directamente no media, ¿sí? La reflexión, ya en la adicción grave, ¿sí?
En cambio nosotros cuando estamos consumiendo, ¿sí?, lo que tenemos que observar es qué emoción nos lleva a esto. Supongamos, si yo digo, sonó el celular, hay un WhatsApp, ¿sí?, hay una notificación de alguna aplicación, de algo, ¿sí?, de alguna red social. Y no puedo, lo tengo prohibido, me lo prohíbo, ¿sí?, ir a agarrar el celular. ¿Qué emoción surge? ¿Qué es lo que empiezo a notar? Quizás empiezo a notar que sube la ansiedad. Bien, cuando yo agarro el celular, bajó la ansiedad. Piensen en el cigarrillo para aquellos que son fumadores. Si yo les digo, no pueden tomar el cigarrillo, no pueden fumar, ¿sí?, ¿qué ocurre? ¿Qué emoción ocurre? Quizás ansiedad, quizás angustia, soledad, etc. O sea, la emoción correspondiente a la soledad. Cualquier emoción que surja, la sustancia, el consumo, lo que va a hacer es intentar fallidamente resolverlo. Lo va a tapar por un rato. Al taparlo por un rato, ¿sí?, va a volver a surgir la emoción. ¿Qué va a volver a pasar? Lo vuelve a tapar la conducta. Y así sucesivamente, hasta que el cuerpo empieza a hacerse adicto, porque ya empieza el cuerpo a necesitar esa sustancia, ya sea externa o la sustancia interna, como dijimos recién, a la cual también nos hacemos adictos. Por lo tanto, esta chica que decía que era adicta, uno de los mensajes que yo le daría, desgraciadamente estaba en inglés, yo inglés no hablo, uno de los mensajes que yo le daría es que se fije, que observe la emoción que dispara la conducta del consumo, ¿sí? Y después tenemos un problema más, cuando consumimos, ¿sí? Bueno, el video se cortó cuando estaba hablando en la parte de cuando consumimos, y un segundo problema que se genera. El problema que se genera cuando consumimos es que luego la persona se siente culpable. Se autorreprocha, se autocastiga, se siente bronca consigo misma en la mayoría de los casos. Supongamos que la emoción que a mí me genera el consumo es la culpa. Imagínense que surge nuevamente culpa, o si es bronca, surge bronca contra mí mismo, entonces se aumenta la emoción. Luego voy a necesitar más sustancia, más consumo, más tiempo en internet, más tiempo viendo pornografía, porque hay gente que también se hace adicta a la pornografía, viendo las redes sociales. Bien, entonces hay que prestar atención a que ese intento fallido, ¿sí?, siempre vuelve la emoción y se intenta a través del consumo tapar. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la emoción, confrontar esa emoción, que en general es angustia, es ansiedad. Por ejemplo, en la marihuana, ¿sí?, se utiliza como ansiolítico prácticamente, entonces lo que hay que trabajar es la ansiedad si uno quiere reducir el consumo de marihuana. El consumo de otras sustancias como la cocaína es más grave porque también va siendo más rápidamente adicto al cuerpo y además es dopaminérgica, ¿sí? Bien, ese es otro tema, ¿sí? Riesgo para las personas que tienen déficit atencional, el consumo de la cocaína, porque hace las veces de los medicamentos que actúan sobre el déficit atencional. Bien, entonces, básicamente lo que quería transmitir es prestar atención a la emoción que genera el consumo y luego trabajar con esa emoción. Obviamente, como terapeuta de MDR le diría, haga MDR, ¿sí? A través del reprocesamiento de esa información, de la emoción, va a lograr disminuir la emoción, por lo tanto, bajando la emoción, va a desaparecer la conducta. Hay que prestar atención porque muchas veces uno dice, no, pero yo no estaba angustiado, no tenía ansiedad, sin embargo consumí. Tendremos que irnos hacia atrás en el tiempo porque puede ocurrir que el disparador o la emoción perturbadora o la emoción que queremos resolver esté hasta inclusive una semana antes o probablemente un mes antes. Supongamos que yo reprimo la tristeza, ¿sí?, porque se murió alguien, por un duelo. La reprimo, ¿sí?, no me conecto con esa tristeza, empieza a pasar el tiempo, puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses. A los 3 meses empiezo a consumir una sustancia
o empiezo a consumir más televisión, o empiezo a disociarme, a que algo me ayude a disociarme y a mantener la represión de la tristeza. Ahora ya no tengo solamente una conducta de defensa, represión, sino que además me disocio de eso. Luego voy a necesitar otra, más consumo. ¿Se entiende? Bueno, seguiré en otros posts si me comentan y hay dudas y si no fui claro, o si tienen alguna duda sobre algunos términos, sobre algo que me puedo extender o ramificar y ampliarlo. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y les agradezco infinitamente que comenten para poder seguir con otros temas y para llevar la aplicación de esto mismo a otros sectores en la vida, porque es infinito cómo podemos trabajar con esto. Bien, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por haberme escuchado y bien, nos vemos en otros posts. Gracias.